Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cerremos por Fuera después de unas largas vacaciones. Me encuentro, como siempre, con Nicolás Hugo y tenemos un invitado especial que vamos a introducir en un ratito más. Nicolás, ¿cómo has estado? ¿Cómo estuvieron tus vacaciones? 3 meses prácticamente sin publicar nada. Chuta, he estado bien, han sido meses movidos, terminé la carrera, ya soy oficialmente ingeniero comercial, y estoy trabajando de hecho, Se celebra. así que vacaciones del podcast, pero pocas vacaciones en general. Claro, estás trabajando en Temuco, de hecho. Sí, estoy trabajando en Temuco. Encima, lejos de casa. Bueno, a toda la gente que nos está escuchando en estos momentos, agradecerles por seguir atentos a nuestras publicaciones en nuestro Instagram. Y bueno, la idea es ir retomando este programa porque, como ya sabrán, hay muchas cosas que conversar. Vamos a intentar hacer un resumen y por eso nos vamos a poner al día. Y tenemos un invitado especial. Estamos con Mariano Osorio, abogado de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Mariano? Hola Pablo, un gusto. Aquí estamos, muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás tú? Muy bien igual, estamos aquí muy bien, muy emocionados de volver a hacer este programa. Así que bueno, vamos directamente a lo que nos convoca, a lo que nos compete. Y es hablar de hacer un resumen de todo lo que ha pasado en estos meses. Eh, Tenemos, como ya sabemos, a Gabriel Boric de presidente, lamentablemente. Esto ya va la tercera semana prácticamente de gobierno. Tenemos un retorno a clases algo convulsionado, nuestras ciudades igual de todas maneras convulsionadas, mucha violencia, y va a ser la violencia el tema a tratar en este programa, de todas sus aristas, especialmente la violencia física, pero en Chile la violencia como tal, se podría decir que hay un antes y un después del estallido delictual de octubre del 2019. Y es el tema que vamos a tratar fuertemente, es la legitimización de la violencia como método político para conseguir cosas. Eh, la violencia, como veníamos quizás conversando antes de que empezáramos a grabar, siempre ha existido, pero la izquierda desde octubre del 2019 en adelante la ha logrado dirigir, la ha logrado conducir para obtener sus metas políticas, y así lo ha conseguido lamentablemente. El tema es que esto también se estaba pasando a la sociedad, en lo cual hemos visto una sociedad mucho más violenta, con crímenes mucho más violentos. Estos pueden ser por distintas causales, y especialmente los jóvenes de entre 16 y 17 años, gente que vivió durante toda esta pandemia y que vivió este periodo revolucionario de izquierda encerrado en sus casas la mayoría de este tiempo y viendo todo lo que pasaba a su alrededor sin ser tan parte de ello. Así que, Mariano, yo creo que para partir, bueno, retroceder un poquito en el tiempo lo que fue el estallido delictual, y cómo la violencia llegó a tener lo que tenemos actualmente, que es una convención constitucional. ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo lo ha logrado la izquierda en general? A ver, como decías al principio, la violencia ha existido siempre, se ha utilizado políticamente siempre, pero creo que ha tenido una estructuración y un discurso legitimador, especialmente a raíz de los discursos revolucionarios y mucho más concretamente con el marxismo. Entonces, la revolución misma es el ejercicio de la violencia para cambiar las cosas. Y uno lo ve en los ejemplos históricos de las revoluciones que ha habido. O sea, la Revolución Francesa con toda la masacre que conllevó, el terror y todo ese periodo oscuro que significó la revolución. Uno lo ve en la Revolución Rusa también, eh, y en las diferentes formas de revolución que ha habido en el mundo. Entonces, lo interesante es que se ha institucionalizado la idea de que es legítimo ejercer la violencia para obtener un fin. Eso es lo que está detrás de, por ejemplo, la idea de lucha de clase. Y más interesante aún es que desde, desde las clases políticas, eh, esa idea ha sido internalizada, de modo que o se defiende o por lo menos no se lucha contra ella, como se vio en el gobierno anterior, ¿no? Eh, entonces, bueno, no resulta sorprendente así que, por ejemplo, hace unos meses atrás, eh, Boric en una entrevista con Barken hablara precisamente sobre este asunto, sobre la lucha de clases y demás, y lo defendiera.
hay una porción del espectro político que defiende la violencia como medio de acción y que la legitima y que lo que hace es difundir ese discurso. Entonces, ya como resultado de eso, eso ya está más o menos naturalizado en la sociedad. Y uno lo ve, tiene diferentes expresiones cotidianas. Claramente. Mariano, yendo un poco, recordando un par de cosas del estallido delictual. Nicolás, ¿tú te acuerdas si no baila, no pasa, si baila pasa era? ¿Alguna vez te tocó Claro. ver algo, por ejemplo, acá en Los Ángeles o en Temuco? Yo la verdad yo no recuerdo, durante ese periodo de tiempo evité la calle. Eh, Sabia decisión. esta edición, sí. La verdad que cerca de mi casa tenía supermercado, entonces no tuve necesidad nunca. Así que no tengo experiencias similares. Ya, pero bueno, obviamente yo creo que debes saber lo que consistía. O sea, hacían una protesta, cortaban la calle y si tú no te bajabas de tu Claro. auto a bailar, no podías pasar con tu vehículo. No importaba si fueras hombre, mujer, anciano, extranjero, daba lo mismo. Yo creo que eso fue uno, para mí, de los primeros hechos en lo cual incluso los medios o de forma mediática como que se aceptaba y que si estabas en contra a humillarte en público, estaba bien que te atacaran. Yo creo que eso es de las primeras cosas que la cual yo veo así como que los medios como tal se hacen, son cómplices de estas pequeñas cosas, de este pequeño tipo de violencia, se podría decir. Más allá de las barricadas, más allá de las protestas, fue este tipo de cosas porque eran como de gente a cara descubierta, no eran los manifestantes encapuchados, no, era gente común y corriente humillando a otras personas y se estaba validando. Yo creo que por ahí parte un par de cosas. Entonces, ¿cómo es que de eso escala a que, por ejemplo, un apoderado en un colegio, por ejemplo, puede llegar con un arma a solicitar justicia porque, por ejemplo, a su hijo lo están otros alumnos molestando? O, en general, ¿cómo es que, no sé, cualquier problema que haya resolución, violencia, y le pega un tiro a una persona? ¿Cómo es que se escala de esa tal manera? Que yo creo que igual se parte y estamos partiendo recientemente con lo que está hablando de violencia. O sea, yo creo que la violencia ha sido o forma parte de las manifestaciones desde el inicio de los tiempos y en nuestro país concretamente el Día del Joven Combatiente es un día donde lo único que hay es violencia. O sea, eh, y que además es gente que tiene una ideología de izquierda. Entonces no fue raro ver que estas cosas pasaran en la calle. Y sobre el baile pasa, la verdad es que yo tengo una opinión un poco tal vez más laxa sobre lo que significa eso, porque igual hay veces que se producen dinámicas sociales, cuando gana Chile, por ejemplo, y uno sale a la ventana, y un grito o algo, y eso no tiene nada de malo en realidad. El problema con esta dinámica que existía es que si tú no estabas de acuerdo, eras apedreado, te pateaban el auto, te escupían o te gritaban quizás qué cosa. Entonces, más allá del hecho del que a él le pasa, que podría llegar a ser hasta una dinámica de apoyo a la manifestación o algo simpático, se transformó en realidad en esa obligación por miedo a que te puedan hacer algo en tu vehículo. Por ejemplo, Mariano, eh, la convención como tal, yo creo que debe ser uno de los pics de cómo. No, miento. Que Gabriel Boric haya llegado a la presidencia, yo creo que debe ser el pic de que la violencia tiene un resultado y que la violencia tiene. Y que justificando la violencia se obtiene algo y nadie te puede parar. No sé si me entiendo a lo que me refiero. Y Yo discrepo en evidentemente, todo caso, ¿eh? es A ver, que quiero escuchar a Mariano primero. de hecho los partidos políticos y la gente, o sea, mucha gente con presencia mediática, suele aceptar abiertamente que el proceso constituyente actual es un resultado de el, entre comillas, estallido, si se le puede llamar de esa manera. Eh, entonces, hacen la vinculación directa entre este proceso que está sucediendo y la violencia. Entonces, muchas veces uno escucha, bueno, todas las constituciones anteriores surgieron o de una guerra civil o de un golpe militar o qué sé yo, pero la respuesta a eso no es proponer una construcción pacífica. eh, Hacen creer que sí, porque te dicen esta es la primera constitución hecha en democracia y demás, pero al mismo tiempo te vinculan la existencia de la convención
con las manifestaciones violentas. Se les puede llamar manifestaciones, porque los hechos delictuales fueron de grueso calibre, incluyendo incendios en los que murió gente, incendios provocados en los que murió gente. Entonces, intentos de homicidio, o sea, aquí estamos con cosas, le arrojaron una bomba incendiaria a una funcionaria de Carabineros, ¿con qué objetivo? intención? Claro. No es para La que se vaya nomás. Claro, entonces, a la vez que te dicen, no, este es el primer proceso vivido en democracia y demás, te vinculan abiertamente el proceso constituyente con la violencia generada en 2019 y te expresan que este proceso es gracias a la violencia y de hecho le agradecen a la violencia por eso. Entonces, ¿qué más? Digamos, ahí hay un elemento legitimador brutal de la violencia. Yo creo que eso es un... y es brutal que está arraigado, o sea, uno lo escucha en personas que tienen figuración pública, en políticos, en actores, en la farándula, Periodistas. periodistas, el periodismo sobre todo. Entonces, no es raro que para la gente en este momento la violencia esté legitimada. O sea, en el fondo, si yo tengo una causa o un objetivo para lograr, como podría ser cambiar la constitución o defender a mi hija de los abusos de sus compañeros, entonces vamos a darle a la violencia. Y ahí uno puede ver cómo se están resolviendo los conflictos hoy en día. O sea, llega un apoderado con un palo, con un clavo a un colegio, o este par de alumnos en un colegio que apuñaló a su profesora hace unos días atrás. No es sorprendente que todas estas cosas sucedan cuando la violencia está legitimada en todos los niveles. Yo, la verdad, lo que quería comentar era sobre la premisa con la que parte esta pregunta, en realidad, más que con lo que dijo Mariano, cuando dices que la violencia legitimó y llevó al presidente, a Boric, a la presidencia, yo discrepo totalmente. O sea, el Boric que finalmente gana la presidencia, el Boric que parece menos violento de todos. Es técnicamente un santo elegido por la población, un tipo que no era capaz de hacer nada y que todo su discurso en la segunda vuelta fue de hecho un discurso mediador, de conversación, dispuesto al diálogo, eh, lo que de alguna u otra forma no fue capaz, o yo creo que no fue ser capaz Kast, y por eso finalmente él es el que gana la presidencia. Entonces, si tú me preguntas a mí, y yendo por la calle y de lo mismo, no creo yo que la violencia aún sea como un medio legitimado propiamente tal, sino que es más bien frente a diferentes falencias que hemos tenido como sociedad, en especial, por ejemplo, en el caso del bullying. eh, es una cuestión que muchas veces los colegios no son capaces de responder, y frente a eso, claro, viene la impotencia, y con la impotencia ya no se buscan, no sé, organizaciones o marchas pacíficas, sino que se salta en ese peldaño de la manifestación afuera del colegio, por ejemplo, y se pasa directo a la violencia porque es el camino más fácil y que se ve y se ha visto que es más rápido en realidad en generar cambio. Yo creo que por ahí sí va, pero no creo que sea una cuestión de que, me pasó esto, entonces voy a actuar violentamente, sino que en realidad es por, nuevamente, otra falencia y la impotencia que esto genera. Mira, yo creo que difiero bastante. Yo creo que sí puede tener un punto, pero el hecho de que, por ejemplo, yo creo que no lo hemos mencionado, yo creo que por ahí puede ser, de que en estos momentos se esté tramitando el perdonazo a todas las personas detenidas durante el estallido delictual, te puede dar una expresión, especialmente los más chicos, piensa en el adolescente, de que si yo hago algo que está mal, perdón, pero si yo me pego un cagazo, como yo estoy justificándolo y mi motivación es mayor y es más importante que todos alrededor mío, esta motivación colectiva por este bien, supuesto bien común, o mi causa personal, está justificado el hecho de que yo, por ejemplo, pase a llevar a otra persona. Especialmente el adolescente, el cabro chico. Piensa que este cabro chico estuvo 2 años encerrado y todo lo que vio a su alrededor, todo lo que vio en internet y en la tele, fue como violencia, una meta, violencia, una meta. ¿Cachai? Yo creo que hay otra cuestión ahí, porque lo que sucedió en 2019 no fue una mera manifestación. Y muchas de las personas de ese lado del espectro político lo decían, miren, los 30 años hicimos muchas marchas, hicimos muchas manifestaciones y ninguna resultó, entonces tuvimos que hacer esto.
Entonces, evidentemente no fue una mera manifestación, o sea, quemar la red de metro de una manera que, no sé, se podrá decir mucho que no, pero a la vista está que parece haber sido coordinada. Eh, yo creo que lo que hubo no fue una mera manifestación, pero se disfrazó de eso. Entonces, el discurso oficial que yo creo que llevó a Boric a la presidencia, especialmente con esto de los perdonazos y demás, es la idea de que se estaba a favor de los manifestantes, entre comillas, los manifestantes. Eh, También se aprovecharon de la falta de consistencia en el discurso de Piñera. Piñera, cuando dijo que estábamos en guerra, probablemente tenía razones para haberlo dicho. O sea, seguramente se le escapó. A lo mejor él mediáticamente no lo quiso decir en su momento y se le escapó, o pensó darle un cariz que finalmente no logró dar. Pero de eso se aprovecharon. Entonces, como que en algún sentido dieron vuelta el esquema, porque ahora aparecían como los que estaban en contra de una violencia estructural o estatal o algo así, pero a la vez eran los que estaban a favor de, entre comillas, los manifestantes, es decir, los gallos que estaban saqueando negocios, quemando espacios públicos, quemando monumentos, quemando la memoria de la población. Entonces, claro, no puedo evitar pensar que detrás de la sonrisa burlona de Boric en los debates con Kast había una mascarada para la violencia. O sea, era una forma de presentar lo que había sucedido como algo pacífico y bonito. Y en ese sentido yo creo que el discurso, si bien se presentó así, igual no ocultó del todo que estaba a favor de la violencia, porque por un lado este gobierno siempre estaba a favor del proceso constituyente, ha sido una de sus preocupaciones, y reconocen que ese proceso nació del proceso violento de 2019. Entonces, yo creo que hay la violencia nos llevó a esto y eso está bien, y por otro lado está la necesidad de maquillarlo frente a los que no están 100% seguros de ese discurso. Y yo lo que creo que se vio en el Boric de la segunda vuelta fue más bien una especie de amarillar, o sea, de desteñir, para poder alcanzar votos que no estaban en su sector o en su parcela. Porque Boric y su Los votos de gobierno, Bópoli, por ejemplo. Claro, Boric y su gobierno son de ultraizquierda. O sea, en su coalición el partido más grande es el Partido Comunista, que entre cuales más de izquierda compiten con el Frente Amplio. Yo creo que han sido muy acertados, por ejemplo, los análisis de Mochetti al respecto. En el fondo, la idea de meter a concertacionistas en el gabinete es la idea de simular que es un gobierno más centrado. Pero este no es un gobierno de centro ni de izquierda, es un gobierno de ultraizquierda. Y eso hay que tenerlo claro, creo yo. Exactamente, sí, no hay que tenerlo bastante claro. De hecho, podríamos incluso decir de que, por ejemplo, no sé, el aparato estatal o los políticos como tal, por ejemplo, cuando llegan a este acuerdo por la paz, en el cual la mayoría de los partidos políticos firman, yo creo que se puede ver la falencia que, por ejemplo, tienen las democracias liberales, en el cual, al permitir todos estos partidos políticos, por ejemplo, el Partido Comunista, si uno lee las bases del Partido Comunista políticamente, dice de que el método de la violencia, la revolución es un método viable, pero también la democracia, que es para que no proscriban el partido. O sea, dicen que las armas son un método, pero también la democracia. Y eso me hace recordar a una estadística que de hecho estaba buscando, que se publicó bueno, Feedback publica esta encuesta el 14 de marzo. Yo creo que Nico, quizás yo creo que tú la viste, no sé si te recuerdas, en la cual encuesta a las personas sobre qué opinan de la democracia, o sea, si es que opinan que la democracia es un método político, de organización estatal viable o no. Y a medida de que los más jóvenes piensan que el 53% creen que sí. O sea, la mitad de las jóvenes creen de que la democracia sí funciona y que, por ejemplo, otros porcentajes, otros métodos o dependiendo de la situación. Incluso hay gente, un porcentaje, un 20% que apoyaría incluso una dictadura. Este 20-25% se mantiene en todo el rango etario.
Ahora, respecto a cuántos que se están a favor de la democracia, a medida que la gente, el rango etario va aumentando, o sea, la gente más vieja, el porcentaje va bajando incluso un 41%. O sea, podemos burdamente decir que la mitad de la población en estos momentos sigue creyendo en la democracia y la otra mitad busca otro método. Entonces, dentro de ese otro método, ¿qué nos queda? O sea, revoluciones, dictaduras, no sé, ahora con este plurichile, tu cielo azulado, comunidades autónomas dentro del país. Entonces, hay una falencia y hay un declive de la democracia y la forma en la que la política chilena se estuvo organizando y no es sorpresa de que de aquí a fin de año escuchemos muchas veces, tanto en la izquierda como analistas de la derecha, de que este gobierno podría no terminar en sus 4 años y nos podríamos ver una revuelta por parte de la derecha o de la izquierda más extrema todavía, más No, a la pero izquierda de Boric. yo- más allá de, a ver, ¿qué es lo que yo creo y lo que yo veo en realidad? Y las democracias en general a nivel mundial, y aquí tal vez nos estamos desviando el foco, que es más local, pero el problema de la democracia ha sido que sus líderes no han sabido responder, o han respondido lento, ¿cierto? Eh, y lo otro es que parece, uno elige a alguien que cuando llega a la presidencia se transforma, o sea, Boric hoy día ya es amarillo, porque ha hecho de alguna u otra forma, tal vez no defienda a Carabineros como hubiera defendido Kass, por ejemplo, pero ha defendido Carabineros y no con las manifestaciones que hubieron el otro día en Santiago, que salió este cabro que salió, ¿cierto? Con una bala en la pierna y otra cosa. Entonces, y el discurso que tuvo fue muy, o mucho menos confrontacional que el que hubiera tenido él en otra ocasión. Entonces, claro, es posible que las personas hoy en día estén viendo con mejores ojos otros sistemas de gobierno, eh, pero frente a la falta de innovación también. O sea, yo creo que en realidad lo que pasa es que eh, hemos llegado a un punto en el que todo es tan rápido y digital y las democracias siguen siendo igual que en 1700. Claro, hemos inventado un par de instituciones más, hemos cambiado el nombre de algunas cosas, pero Se ha maquillado un muchas poco. pero finalmente es eso. Entonces yo creo que es el momento en realidad de dar un paso hacia el futuro, intentar algo diferente, y que cuando eso llegue, o sea, pero va a ser un boom a nivel mundial, completamente. Claro. Si me permite hacer un par de incisos o comentarios a lo que acabas de decir, yo no creo que el gobierno de Boric haya amarillado, o sea, puede ser que en este momento sí un poco, pero evidentemente vienen con una idea de qué es lo que tienen que hacer en el gobierno. Y esa idea, morigerada un poco, maquillada otro poco, sigue igual. Porque de hecho se postularon para ejecutar una idea. Igual que como lo haría cualquier candidato, o sea, en el fondo, eh, los candidatos no es que ya voy a ocupar el cargo porque alguien tiene que hacerlo, no, usualmente van con una idea, van con una crítica a lo que existe, entonces el gobierno amarilla en la medida de lo posible. Eso hay que tenerlo en consideración. Entonces, yo creo que eso se vio un poco con el caso de este carabinero que usó su arma en legítima defensa, porque el gobierno, acostumbrado como estaba a no ser gobierno hace un par de meses atrás, lo primero que hizo fue condenar el hecho sin investigarlo. Entonces ahora se están dando cuenta que cuando se es gobierno no es llegar y disparar, o sea, hay que tener unos Claro. estándares mínimos, pero esa arma sigue ahí. Por eso los comentarios. Entonces, y en ese sentido, por ejemplo, si lo miramos desde la perspectiva de la defensa carabinero o las Fuerzas Armadas, yo creo que es lo que exige la coyuntura actual, el momento actual, pero no es el objetivo del gobierno, que yo creo que se mantiene invulnerable, y de hecho lo ha dicho, me parece que la ministra Sichel lo dijo hace poco, que es refundar todo, o sea, Sí, refundar lo carabineros. dijo. Entonces no hay, yo creo que en realidad este amarillar es como, porque estamos recién introduciéndonos en la cuestión, o sea, el gobierno va a cumplir un mes, no lleva ni siquiera un mes, entonces yo creo que hay que tener cuidado con eso. Ahora, lo otro que yo quería acotar, que el sistema democrático es un sistema intrínsecamente violento. O sea,
yo no estoy de acuerdo con la gente que piensa que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Eso es una tontera. O sea, nadie diría el problema del cáncer se resuelve con más cáncer, el problema del SIDA se resuelve con más SIDA, el problema del smog se resuelve con más smog. No funciona así la cuestión. Entonces, lo que uno tiene que tener en consideración en esta cuestión es cómo funciona estructural y teóricamente la democracia. Bueno, teóricamente cómo es la democracia ideal y también empíricamente cómo es la democracia real, la que funciona en los hechos. Y lo que uno observa es que la democracia primero es una traslación del libre mercado al sistema político, de la idea de competencia. Entonces, hay que elegir cuadrienalmente entre dos candidatos, que es como elegir entre dos productos. Y estos productos, para tener mayores posibilidades de ser elegidos, tienen que diferenciarse, o sea, tienen que tener características propias. Con el añadido, que esto no se da en el mercado, pero sí en el sistema político, de que las cuestiones que se discuten son trascendentales. Entonces no es la mera elección entre una Coca-Cola y una Pepsi. Aquí estamos en un sistema en el que se requiere realizar elecciones entre cuestiones profundas y consecuentemente el sistema divide a las personas, o sea, la comunidad siempre se divide. Y eso es inherente a una elección. O sea, aquí no es un sujeto eligiendo entre dos bebidas, es una comunidad que tiene que elegir entre dos formas y consecuentemente se polariza y se divide. Y lo que pasa es que históricamente la división se va encrispando, o sea, se va volviendo cada vez más difícil de manejar porque las diferencias son profundas y son fundamentales. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, la forma en que Carl Smith define la política, en el concepto de lo político, como la lucha amigo-enemigo, claro, donde el enemigo es aquel cuya forma de vida, digamos, me molesta y por lo tanto es un sujeto a eliminar. Si uno ve cómo funciona la democracia funciona a partir del sistema electivo, llevando la distinción amigo-enemigo al interior de la comunidad. Entonces las comunidades se fracturan naturalmente. Y se fracturan así cuando uno aplica el modelo teórico democrático ideal como cuando uno aplica la democracia real. Y uno lo ve en todos los niveles. Por ejemplo, no sé, los problemas dentro de corporaciones, organizaciones, el conflicto al momento de las elecciones, los momentos de quiebre, también se ve a nivel nacional. Entonces, naturalmente que esa crispación, ese antagonismo, va creciendo hasta que se vuelve inmanejable. Y la historia te demuestra que las democracias tienen momentos de quiebre. Y uno puede hacer, si uno ve históricamente, puede ir viendo cómo la violencia se manifiesta sistemática y periódicamente en los sistemas democráticos. Entonces, cuando uno piensa en la historia de Chile, por ejemplo, los conflictos que uno encuentra en el periodo de conquista, no sé, guerra con los indígenas, encontronas bélicas por la designación de los primeros gobernadores, ya está bien, pero no pasa de las primeras décadas. Y luego uno tiene lo que muchos historiadores consideran el periodo aburrido del resto de la monarquía, porque no tiene acción, no tiene conflicto. Y luego llega el régimen democrático. Y el régimen democrático parte con un golpe de Estado dado por José Miguel Carrera a las Cortes del Rey. Y continúa con los desgobiernos de la década de 1830, con una guerra civil en 1850, la guerra civil en 1830, guerra civil en 1850, guerra civil en 1891, desgobiernos de nuevo en la década del 20-30 del siglo XX, una ley de proscripción de un partido político, un golpe de Estado, un pronunciamiento en la década del 70. Entonces uno va viendo que más o menos cada 20 años o cada 30 años el sistema colapsa porque el encono ya aumentó a niveles que no son manejables. Entonces, hace un par de años atrás, yo sabía que algún tipo de ruptura institucional venía, porque la historia te muestra que la cuestión funciona así, y no es porque uno diga, no, es que la historia es cíclica, la historia se repite como si fuera una especie de espíritu o una cuestión inmaterial que está dando vuelta, sino que es la estructura misma del sistema. El sistema exige que la comunidad esté dividida y en oposición para que pueda haber al menos dos opciones entre las cuales elegir. Y esa oposición se encona, se vuelve agónica hasta que estalla. Entonces, el mismo sistema democrático genera lo que estamos viviendo. Y en ese sentido es necesario buscar alternativas al sistema democrático. No puede ser
Y yo por lo mismo creo que esos momentos de quiebre institucional no son ajenos a la democracia. Y por lo tanto me parece muchas veces errado sostener que estos momentos de quiebre son quiebres como si la democracia desapareciera y volviera a resurgir o reaparecer después, como si se escondiera por un tiempo. No, no es así. La democracia es esto, con su faz pacífica, con su faz violenta. Y así va alternando, porque su propia estructura, su propia fundamentación teórica y su propia forma de llevarlo a la práctica la convierte en eso. Entonces, ese es el bucle en el que llevamos 200 años y el que va a continuar. Es eso. Bueno, como decía un personaje, como decía Padre Osvaldo Lira, o sea, la democracia liberal no es una panacea. Son cosas No, para que nada. para nada, o sea, son cosas las que estamos viendo. Y actualmente las estamos viviendo y estamos viendo los efectos, o sea, desde la vuelta a la democracia, ya vamos 30 años. Yo creo que este punto rupturista. Entonces, bueno, igual yo creo que para ir terminando un poco el programa, Mariano, y después quiero escuchar a Nicolás, eh, tirándote al agua, ¿qué se podría venir de aquí a futuro? Si es que la ruptura institucional se produce ya totalmente con, por ejemplo, el cambio de constitución, que de hecho ahora la encuesta, feedback, la única que estoy leyendo, de hecho, lamentablemente, no me han llegado otras, está diciendo que ganaría el rechazo en estos momentos. Entonces, ¿qué pasaría con eso? ¿Cómo reaccionaría la izquierda al ver de que todo lo que le desearon durante todo el año iría al tacho de la basura? Mira, yo creo que un ejemplo interesante puede ser el gobierno de Gabriel González Videla. Él era radical, llegó al gobierno con una coalición de izquierda en la que estaba el Partido Comunista. El Partido Comunista fue gobierno durante los primeros años de Gabriel González Videla. Y Gabriel González Videla los terminó proscribiendo. Y uno puede preguntarse por qué. Y la razón es porque el Partido Comunista nunca dejó de realizar acciones violentas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eh, estas personas creen en la revolución, creen que la violencia es el camino. El hecho de que estén en el gobierno no les satisface, porque de hecho cuando están en el gobierno las instituciones los obligan a amarillar, como bien notó Nicolás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la violencia sigue y uno ve la dificultad en la que estaba, por ejemplo, la ministra Siche, que meses antes había llamado a manifestarse y dejar la escoba en Plaza Italia, ahora llamada, pucha, tranquilicémonos un poco, calmémonos un poco, miren que los vecinos están sufriendo, ahora se dan cuenta que los vecinos están sufriendo, no, es que ahora tienen que amarillar porque están en el lado institucional, y yo creo que eso no les gusta, o sea, es poco cómodo. O sea, les gusta porque tienen el poder, pueden hacer estos cambios, van a hacer el cambio de constitución y todo lo que quieran. El gobierno actual está enfocado únicamente en el cambio de constitución. Pero, pero va a seguir habiendo violencia. Va a seguir habiendo violencia, gane el apruebo, gane el rechazo. Y ya nos han advertido que si gana el rechazo va a haber violencia. Yo he escuchado a gente que dice, no, yo voté apruebo para calmar la violencia. Una estrategia tonta, poder decirlo menos, que finalmente no resultó. Entonces toda esa gente que votó prueba para calmar a estos otros y que se redujera la violencia, hoy día está viendo que la violencia continúa. Y la violencia va a continuar. Y va a continuar sea cual sea lo que gane el plebiscito. Entonces, ¿qué es lo que creo yo? Que en algún momento va a haber un quiebre mucho mayor. Porque además también pasa que yo lo que observo es que se está prometiendo mucho y lo que se puede cumplir de lo que se está prometiendo no es tanto. Ahora, claro, un escenario es que haya un quiebre mayor en el que la violencia ya no se salga completamente de las manos y algún grupo tome acción y ponga fin por la fuerza a esto. Ese es un escenario posible, no sé qué tan posible, pero uno puede echar a volar la imaginación y pensar que eso puede pasar. Pero el otro escenario es que también estén preparándose para eso y que por lo tanto se le ponga coto a esa respuesta antes de que llegue. Que yo creo que es un poco lo que pasó en Venezuela. Me acuerdo, escuchaba a Villegas decir cómo la idea esta de la meritocracia en las Fuerzas Armadas llevó a descabezar a los generales y lo que obtuvieron con eso fue una generalidad servil al gobierno, que además había obtenido sus cargos gracias al gobierno chavista. Entonces, esas Fuerzas Armadas no se van a rebelar nunca contra el gobierno. Y uno tiene un pueblo que se está muriendo de hambre, que está practicando un verdadero éxodo. O
sea, millones de personas fuera de su patria y, y no se puede detener. Ya pasó, digamos, pasó las barreras de lo detenible y yo no sé qué salida va a tener eso. Y el tema es que yo creo que también es un escenario probable que eso se replica acá. O sea, pucha, ya parece un lugar común hablar de Chilezuela y demás, pero yo creo que a la fecha eso no es descartable. Claramente, bueno, en este punto no nada es descartable y bueno, como dices tú, echar a volar la imaginación, en alguna parte le vamos a pegar. Nicolás, para ir finalizando igual, comentario igual sobre esto que estaba comentando Mariano, sobre de qué podría pasar de aquí en adelante con este gobierno, o con la institucionalidad en general. Mira, yo la verdad es que creo que el Boric probablemente tal, así como alguna vez se le dijo a Bachelet que terminó gobernando, siendo gobernada por el Partido Comunista, eh, yo creo que a Boric les va a pasar lo contrario. Porque con el Partido Comunista ha tenido bastantes quiebres, y si bien yo creo que tienen una agenda en común, creen en caminos diferentes, aun cuando el camino de Boric y secuaces también pudo haber sido más violento, pero menos violento que la radicalidad que propone el Partido Comunista, presentado por Jadwe y su séquito. Entonces, en ese sentido, yo la verdad creo que no va a ser un cambio revolucionario, nunca, ni un presidente que vaya a destruir el país, digamos, estos 4 años. Yo creo que se va a moderar, que se va a acercar hacia esa izquierda más tradicional, a la ex concertación, digamos, eh, fácilmente, y más aún cuando esta misma concertación se está ya diferenciando de, del proceso constitucional. Por ejemplo, el grupo Los Amarillos está compuesto principalmente por ex PPD y ex DC. Y así han ido apareciendo otras personas que han ido hablando en contra de este proceso, y yo creo que si el presidente Boric quiere tener un gobierno tranquilo, digamos, y buscar esa paz social que él tanto necesita, y los votos en el parlamento también para poder llevar a cabo sus propuestas legislativas, va a tener que irse hacia el centro, inevitablemente. Tan optimista que me saliste, Nico, por la cresta. Por eso me gusta tenerte aquí. Pero está bien, está Bueno, pero bien. llevamos 3 años, que el país está acabando y todavía no se acaba, pues, bueno. Entonces algo de razón tengo que tener. Algo de razón de tener. Bueno, Nicolás, sí, Los sí. procesos son lentos, son lentos. ¿Cómo, Mariano? Que los procesos son lentos. Ah, claro. Ah, O sea, Sí. lo digo también porque yo pienso que la responsabilidad de esto, puede sonar algo raro, lo que voy a decir, pero yo creo que ha habido una especie de hipnosis. Pero uno dice hipnosis y piensa como en una especie de poder mágico, control mental, qué sé yo. Pero, pero yo sí creo que ha habido una hipnosis eh, mucho más básica, por decirlo así, que consiste en repetir las cosas hasta que se vuelven aceptables. Y esto pasa por un mecanismo biológico, que es que el cerebro busca ahorrar energía. Entonces no le gusta pensar mucho, el cerebro busca rutinizar las cosas. Entonces aquello que es repetitivo se vuelve conocido, por lo tanto ya no es amenazante y por lo tanto se percibe como bueno. Lo que es extraño, lo que exige pensar, no se percibe como agradable, se percibe como desafiante, incluso amenazante. Entonces, en esa forma de funcionamiento cerebral, que es una cuestión biológica, de ahorrar energía y de buscar reducir la amenaza yéndose a lo común, a lo familiar, a lo repetitivo, a lo usual, es que repetir una idea una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez hace que la gente lo considere aceptable, sin perjuicio de que uno a lo mejor cuando la revisa bien, resulta que no es tan así. Entonces, cuando uno se pregunta, ¿por qué este estallido? Porque la idea de estallido sí me parece una expresión de pensamiento mágico, así como una cuestión que sucedió de pronto, como si una especie de espíritu invisible hubiera abierto los ojos de un día para el otro de la gente, como si y esta idea de que el estallido fue espontáneo, ¿no? Eso yo no sé qué proceso humano puede ser así de espontáneo, eso me suena a pensamiento mágico, a verdadero pensamiento mágico. Pero esta otra idea
hipnotizar a la gente por la vía de hacerle, repetirle un concepto hasta que queda grabado como lo correcto, yo creo que eso es lo que estuvimos viviendo durante los últimos 30 años. Fueron 30 años en los que algunos conceptos se nos fueron machacando hasta que fueron digeridos, y entonces ocurrió lo que ocurrió. No por una espontaneidad, sino porque se inoculó una forma concreta de pensar. Pienso, ponte tú en el tema de la desigualdad. A mí me sorprende cuando uno ve en la escolástica antigua, la desigualdad era una cuestión necesaria, porque la gente tenía que cumplir tareas en la sociedad, tenía roles que cumplir. Hoy en día se dice que la desigualdad es inaceptable, puede ser, pero se machaca hasta tal punto en las universidades, en la academia, en la televisión, que uno encuentra cosas increíbles, como un sujeto que apareció en Radio Biobío hace un tiempo atrás, le quemaron el auto y decía, pucha, ¿por qué a mí que le quemen el auto los ricos? Claro, él era más rico que aquel que le quemó el auto probablemente. O sea, probablemente el hecho de que él tuviera un auto ya era una desigualdad frente a otro que no lo tenía, y que sintió que por el hecho de que ese tenía un auto, entonces tenía más, y por lo tanto era legítimo quemarle el auto. Y este otro no cuestiona eso. Llega al punto en que no dice, está mal quemarle el auto al prójimo, sino lo que dice es, hay que quemarle autos a otras personas, pero no a mí. Claro. Entonces, esa forma de pensar, yo creo que ha sido inoculada por la vía de la repetición. Me acuerdo, para dimensionar lo abyecto de esta cuestión, la Universidad de Chile sacó una versión del himno, así como, para que veamos que tampoco es primera vez que esto del Chile, tu cielo azulado pasa. La Universidad de Chile sacó una versión del himno nacional en la que machacaba la idea de desigualdad en la letra una y otra vez, era una letra que rayaba en lo sarcástico, en lo de mal gusto, era una especie de broma pesada, supuestamente para visibilizar una cuestión que ya la han visibilizado tanto que parece que lo hubieran corcheteado a los ojos de la gente. Claro. Que eso también es otra cuestión, el tema de la visibilización. Hoy en día todo tiene que estar visibilizado, o sea, a la vista. Todo tiene que ser un espectáculo. Espectáculo es lo que se pone frente al ojo expectante. Entonces, al final todo es espectáculo. Hasta la vida privada tiene que ser visibilizada. Hasta la vida privada es un espectáculo que tiene que ser visto. Y si no lo queremos ver, entonces es que nosotros estamos mal, porque tenemos que verlo. Y le ponen el nombre de democratización de tal cosa, democratización Claro. de la sociedad, democratización de la desigualdad, democratización de la sexualidad, por ejemplo, a todo dentro del mismo show. Claro. Eso me recuerda una frase de que el lenguaje construye realidades. Bueno, aquí también, pues, las palabras, las universidades, los académicos, todos estos grupos, decir infiltrados sería como un poco conspiranoico. Llegaron ahí porque son sus lugares de trabajo y van a estar ahí porque es su misión política. Por ejemplo, los periodistas, yo no hablo de periodistas, yo hablo de militantes con micrófono. Así Igual que, ahí difiere un poco esa idea de que el solo hecho de repetir un mensaje hace que este eventualmente se vuelva la verdad dominante, porque si yo no, digo sí. otras agrupaciones ya también se han hecho del poder en otras partes de Sudamérica, en Sudamérica, Nico, pues, por eso yo sobre menciono, todo. es que Nico, por eso yo menciono eso, de que se han logrado posicionar y donde se han logrado posicionar han logrado hacerlo. No es lo mismo que tú repitas algo en tu casa a que lo repitas en la universidad como si fuera el pero rector. por supuesto. Pero vayámonos a Francia, por ejemplo, donde Marine Le Pen lleva tal vez 12 años con el mismo discurso y no logra salir el 30% que el que tiene. O aquí mismo en Sudamérica, en distintos grupos o asociaciones, como por ejemplo la de los movimientos radicales de liberación del Gualmapu, digamos, este RML que apareció hasta ahora, igual llevan años, pero siguen teniendo aversión de la gente que está en la zona. Entonces no porque un mensaje se repite y se vuelva a repetir, sí o sí va a transformarse en esa verdad generalizada. Pero ojo, Claro, con el ejemplo. Espera, sí, el ejemplo, sí, un mal puede ser ejemplo, malo. mal ejemplo. De hecho, sería un contraejemplo. Recordemos que estamos viendo a la gente de la derecha usar la palabra territorios. Claro, de hecho, lo que pasa yo creo es que la gente del lugar se opone porque están sufriendo la violencia, ¿no? Pero Claro. la ministra que es la de Gualmapu, porque nunca había ido para allá, fue para allá y la realidad se impuso. Claro.
El ñuñoíno no Pero sabe Es lo que que pasa allá. esos son discursos de las élites finalmente, pues, y que los problemas, y lo que insisto yo, y es porque falla la democracia, lo dije antes, no es porque la lista desconectada en realidad del día a día, pues, de lo que le pasa a los ciudadanos. Por eso, la posición en la que tú emites el mensaje igual es importante. Claro. Pero, ¿Cachai? mira, yo no sé qué tan discurso de élite, o sea, sí, es discurso de élite, pero a mí me sorprende una cosa. ah, yo hasta hace unos años, para mí lo normal era que la generación que estaba a cargo de todo era la generación de mis padres. Entonces yo me consideraba niño, joven, no sé, pero ahora lo que yo estoy viendo es que la generación que está a cargo de las cosas es la generación más o menos de mis pares. Entonces, esos pares se criaron y escucharon sus discursos, los discursos que escucharon en la década del 90 y del 2000. Entonces, ¿qué discursos sonaban en esa época? Entonces, fíjate que una persona de la década del 80 o del 70 no te diría lo que te está diciendo la gente del gobierno actual. ¿Por qué? Y eso es porque hay discursos que se han ido instalando. O sea, y en el caso mapuche uno lo puede ver. O sea, por ejemplo, la enseña mapuche tradicional es la Gunielfe, el lucero de la mañana, la estrella de 8 puntas sobre campo azul, y hoy en día es esta otra bandera que la inventaron en el año Claro. 92. El término Gualmapu lo inventaron en el año 92 y ahora se ha ido machacando hasta que es, es la verdad. ¿Cachai? Digamos, es la verdad dominante, es la verdad de los que están en el gobierno, que el año 92 probablemente estaban en pañales. Claro, pero es la verdad de ellos, Mm. porque la misma, recurriendo a la feedback, por ejemplo, a la encuesta feedback que hablábamos con Pablo hace un rato atrás, de nuevo, po, esta idea de la extinción de la Araucanía no es la oposición de la mayoría. Pero ha Entonces, ido claro, aumentando. sí es, pero puede ser, pero aún así sigue siendo todavía el discurso de las élites intelectuales de Santiago, y que pues, en un intento de tomar más votos la derecha la ha apropiado también. Pero Pero, no es un no es un yo no creo sinceramente que sea la posición del general del chileno. ya, pero la gente que fue a quemar Plaza Baquedano y a tomarse la Alameda, sabes que hubo la marcha del millón, era gente imbuida de este discurso. Entonces, yo creo que Pero no hay una cuestión. necesariamente, po, porque lo que pasó ese día fue que hay muchas cosas en nuestro país que no funcionan bien. Entonces, y es cosa de que tú te vayas, y esto siempre lo recomiendo, porque cuando que recorras todas las comunas de Santiago y te vayas a ver cómo está ahí en dos países completamente diferentes, y eso es cierto. Y tal vez una verdad incómoda que la derecha nunca fue, o yo creo que nunca fue capaz de asimilar y de trabajar en eso, pero eso fue lo que nos lleva finalmente a octubre del 2019. O sea, es un país completamente diferente. O aquí mismo en Los Ángeles, que es una ciudad bastante pequeña. O sea, yo cruzo dos avenidas y me encuentro con poblaciones que la gente vive, pero en condiciones paupérrimas. ¿Y qué soluciones hay para esa gente? Y esa es la gente que salió en octubre. Ahora, es verdad que hay grupos intelectuales y que tienen mayor acceso económico, que pertenecen a estos grupos violentos porque tienen otra clase de motivaciones. Y porque además están, que no forman parte de estos grupos espontáneos, sino que están organizados hace rato. Y eso yo lo concedo. Pero lo que pasó en octubre sí fue de alguna u otra forma espontáneo, po, representado obviamente por estos grupos intelectuales organizados, Yo no que los sé, motivaron a eso. a mí la idea de que un proceso humano sea espontáneo, no sé. Claro. La verdad es que no me cuadra mucho con lo que uno ha visto. Claramente. Pero bueno, como hemos quedado y mencionaba, los procesos son lentos, como somos esta nuestra generación, que la que está gobernando quizás no lo podemos ver. Si agarrásemos a una persona, lo sacáramos del año 90 y lo trajéramos ahora al presente, diría que, oh, ¿cómo pasó todo esto? Se vería en choco. Por eso yo creo que va a haber que esperar, ver cómo evoluciona esto. Ojalá que para bien, no para mal. Nadie quiera andar después atrincherado en su propio condominio, en su propia casa, con un rifle, porque hay otra sociedad autónoma allá que quiere tomarse todo y bueno, un desorden que se puede producir de aquí en adelante. Esperemos que no pase. Así que bueno, en honor al tiempo, chicos, yo quiero ir terminando el programa. Así que, Mariano, muchísimas gracias por estar en este capítulo, por esta segunda temporada, podríamos decir, de Cerremos por Fuera. Y como siempre, Nicolás, con tu ultra optimismo desbordante. Siempre es grata tu compañía. Así que
Muchísimas gracias por estar aquí, a la gente que nos escucha, compartir este programa y bueno, seguirnos en Instagram y en Spotify y YouTube. Así que chicos, muchísimas gracias y que estén muy bien. Mariano, Nicolás, un gusto. Que estén muy bien, hasta Muchas gracias pronto. por la invitación. Un gusto, hasta luego, estén bien. Hasta luego. Muy bien, un gusto. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la plataforma Dexter Domini.